¿Sabías que millones de personas ven cómo su dinero pierde valor cada año por el simple hecho de no invertir, mientras la inflación se lo va comiendo poco a poco? Tal vez pienses que la inversión está reservada solo para quienes tienen grandes fortunas o contactos en la élite financiera. Sin embargo, la realidad es que basta con unos cuantos dólares y las herramientas adecuadas para empezar a construir riqueza desde cero. Si te has preguntado cómo hay quienes hacen que su dinero crezca incluso mientras duermen, mientras otros se quedan estancados en la conocida carrera de la rata, este video es para ti. A continuación, descubrirás 14 conceptos esenciales que te ayudarán a derribar mitos y miedos alrededor de la inversión y te mostrarán cómo la constancia y el conocimiento pueden transformar tus finanzas. Antes de empezar con los conceptos, lo primero es desterrar las ideas equivocadas que nos frenan. Se dice que invertir es arriesgado. En realidad, no invertir es aún más peligroso, porque la inflación va comiéndose tu poder adquisitivo. Otro mito muy frecuente es pensar que se necesitan grandes sumas, cuando existen plataformas que te permiten comenzar con cantidades mínimas. También se cree que hay que ser un genio en finanzas, pero no es cierto. Con un dominio de los conceptos básicos, disciplina y una estrategia clara, puedes avanzar muchísimo. Ahora sí, desmenucemos estos 14 conceptos que sirven de guía para que entiendas de forma sencilla cómo funciona el mundo de las inversiones. Recuerda suscribirte. Las acciones. Tu pase a ser copropietario. Comprar acciones es convertirte en socio de la empresa. ¿Te imaginas ser parte de compañías como Amazon, Apple o Google? No importa si solo tienes el dinero para comprar fracciones de una acción. Igualmente, eres copropietario. El beneficio está en que, si la empresa va bien, tus acciones pueden subir de precio. Pero, si la empresa cae, el valor también puede bajar. Históricamente, las acciones han dado rendimientos muy interesantes a largo plazo, aunque con altibajos que debes aprender a tolerar. Los dividendos, ingreso pasivo al instante. Algunas empresas que generan utilidades constantes reparten parte de esas ganancias a los accionistas. Esa distribución periódica se llama dividendo y representará un ingreso pasivo mientras conserves las acciones. Muchas personas enfocan sus inversiones en empresas que pagan dividendos para crear una fuente de dinero estable. Eso sí, que una empresa reparta dividendos no garantiza su éxito eterno. Hay que analizar sus cifras y su historial para tener más certezas. La bolsa de valores, el mercado digital. La bolsa de valores es ese gran mercado virtual donde se negocian acciones, bonos y otros instrumentos. Aquí, la oferta y la demanda establecen los precios minuto a minuto. El desafío es no dejarse llevar por el pánico cuando el mercado cae y aprender a reconocer si una baja es una gran oportunidad de compra. El portafolio, tu colección de activos. Un portafolio es el conjunto de inversiones que posees. Acciones, bonos, bienes raíces, criptomonedas. La idea es que, al armarlo, no apuestes todo a un solo caballo. Si tienes varios tipos de activos, reduces el riesgo de que una crisis en un sector te derrumbe por completo. Para diseñarlo, define bien tus objetivos, el plazo en que necesitarás el dinero y tu tolerancia al riesgo. No es lo mismo invertir para la jubilación dentro de 30 años que para comprar un auto el año siguiente. La diversificación, escudo contra lo inesperado. La diversificación es, sencillamente, no poner todos los huevos en la misma canasta. En lugar de concentrar todo tu capital en una sola empresa, sector o país, lo repartes en distintos activos. Con eso, si una inversión va mal, las demás pueden compensarlo. Además, diversificar te abre a más oportunidades. Tal vez un sector tecnológico se dispare mientras la energía cae o viceversa. Es la técnica más efectiva para limitar el riesgo y mejorar tus posibilidades de crecimiento estable. Un activo, tu aliado para construir riqueza.
Un activo es algo que genera dinero para ti o cuyo valor crece con el tiempo. Ejemplos: un departamento en renta, acciones con dividendos, regalías por derechos de autor. Invertir se basa en adquirir cada vez más activos que fortalezcan tu patrimonio, a diferencia de comprar pasivos que exigen un gasto constante sin ninguna retribución. Cuando tu vida financiera se enfoca en sumar activos sólidos, tu dinero comienza a trabajar a tu favor, en vez de que tú trabajes únicamente para obtenerlo. Apalancamiento: crecer rápido o perder rápido. El apalancamiento significa pedir dinero prestado para invertir. Suena atractivo porque las ganancias podrían multiplicarse. Pero si las cosas salen mal, las pérdidas también se duplican o triplican, y aún deberás pagar los intereses y el principal del préstamo. Por eso, el apalancamiento es un arma de doble filo que no conviene usar sin una estrategia clara y experiencia en el mercado. Un paso en falso podría ponerte en graves aprietos económicos. Interés compuesto: la bola de nieve que no para de crecer. El interés compuesto ocurre cuando tus rendimientos se reinvierten, generando más intereses sobre un capital que cada vez es mayor. Si inviertes $1,000 y ganas 100, puedes reinvertir esos 100 para que el año siguiente tu base de cálculo sea 1,100. Mientras más tiempo dejes tu dinero invertido, más notarás su crecimiento exponencial. Empezar a invertir pronto es crucial porque el tiempo es el mejor aliado de esta bola de nieve financiera. Riesgo y rentabilidad: la búsqueda de equilibrio. En finanzas, el riesgo es la posibilidad de que tus rendimientos sean inferiores a lo esperado o incluso negativos. Por otro lado, la rentabilidad es la ganancia que aspiras a obtener. Generalmente, más riesgo implica potencial de mayores retornos y de pérdidas también. Definir cuánta volatilidad toleras es vital. Hay quienes quieren máxima seguridad y aceptan retornos pequeños, y otros prefieren arriesgar más para ganancias más altas. Horizonte de inversión: cuestión de tiempo. Tu horizonte de inversión define el plazo en el que planeas utilizar el dinero. Lo necesitas en 3 años para una maestría o en 25 para la jubilación. Si tu horizonte es amplio, puedes soportar caídas a corto plazo y confiar en el crecimiento futuro. Si es corto, lo ideal es elegir opciones menos volátiles para no verte obligado a liquidar en medio de una crisis. El tiempo, o la falta de él, influye enormemente en la estrategia que adoptes. Volatilidad: montaña rusa de precio. La volatilidad mide cuánto se mueve un activo en poco tiempo. Algunas acciones pueden subir y bajar varios puntos porcentuales en un día, otras se mantienen más estables. Una alta volatilidad puede inquietar al inversionista novato, pero también representa oportunidades de compra cuando los precios caen abruptamente. El truco es saber aguantar los nervios y confiar en tu análisis, en lugar de reaccionar de forma impulsiva a cada oscilación. Liquidez: convertir tus inversiones en efectivo. La liquidez es la facilidad con la que un activo se transforma en dinero sin afectar demasiado su valor. Las acciones de compañías famosas tienen gran liquidez. Puedes venderlas en minutos. En cambio, un inmueble puede tardar meses o años en venderse. La estrategia ideal: mantener parte de tu portafolio en activos con liquidez para enfrentar emergencias o aprovechar oportunidades relámpago, mientras inviertes el resto en activos con mayor potencial de crecimiento, aunque menos líquidos. Fondos de inversión: gestión profesional para ti. Un fondo de inversión reúne el dinero de diversos participantes y un equipo de expertos se encarga de la compra y venta de activos. Esto ofrece diversificación al instante y la ventaja de contar con especialistas que estudian el mercado. Existen fondos de renta fija, de acciones, sectoriales, mixtos, etc. Fíjate bien en las comisiones y el historial de rentabilidad antes de sumarte a uno. Para muchos principiantes,
Invertir en fondos es una manera accesible de exponerse a varios mercados sin un análisis individualizado complejo. Renta fija versus renta variable, dos caras de la moneda. En la renta fija, como los bonos, sabes de antemano la tasa de interés y cuándo te devolverán el capital, lo que implica menos sobresaltos. En la renta variable, como las acciones, no hay garantías y tus ganancias o pérdidas dependerán del desempeño de la empresa y la situación del mercado. Muchos inversores combinan ambas estrategias, buscando un equilibrio entre seguridad y potencial de crecimiento. Te preguntas cuál es el primer paso. Define tus objetivos. ¿Quieres ahorrar para una meta específica o buscar la independencia financiera? Conoce tu tolerancia al riesgo. ¿Te paraliza una caída temporal del 10% en tus inversiones o lo tomas con calma? Mantén un fondo de emergencia que cubra al menos algunos meses de gastos para no deshacer tus posiciones en un momento inoportuno. Aprende continuamente. Sigue canales y blogs de finanzas, lee libros y, si lo requieres, busca asesoría profesional. Comienza con cantidades manejables, de modo que si hay pérdidas, puedas absorberlas mientras ganas experiencia. Y sobre todo, sé paciente. El éxito no llega de la noche a la mañana, sino con la constancia y la reinversión de ganancias. Invertir deja de ser un salto al vacío cuando comprendes lo que hay detrás. No necesitas una fortuna ni un cerebro privilegiado. Bastan la determinación de formarte, un plan coherente y la paciencia de dejar madurar tus decisiones. Cada día que pospones tu primera inversión es una oportunidad perdida para que el interés compuesto actúe a tu favor. Aprovecha las ventajas que la tecnología te ofrece. Abre una cuenta en una plataforma confiable, investiga y da pequeños pasos de manera constante. Muy pronto verás cómo tu relación con el dinero cambia, dejándote más cerca de esas metas que siempre has soñado. El mejor momento para empezar a invertir fue ayer, y el segundo mejor momento es hoy. No lo dejes pasar. Si este video te gustó, compártelo y regálanos un me gusta.